Camarín y voy a presentarle a los expertos que van a participar en esta mesa en la que se va a hablar de la educación inclusiva en ámbitos digitales. Vamos a ver tres perspectivas, unas experiencias prácticas relacionadas con el aprendizaje y servicio que nos va a presentar la doctora Juana María Ortega de la Universidad de Jaén. Posteriormente intervendrá el profesor José María Batanero de la Universidad de Sevilla, que nos va a dar la perspectiva de investigación a nivel nacional que tenemos en este ámbito, y finalmente cerrará la mesa la profesora Begoña San Pedro de la Universidad de Córdoba, dándonos la visión que hay ahora mismo en un proyecto de carácter internacional. Vamos muy ajustados de tiempo porque la mesa anterior se ha retrasado y entonces vamos a ir un poquito más rápido, también entendiendo que es viernes y que no queremos acabar demasiado tarde para aquellas personas que cuando finalice el congreso tengan que salir de viaje hacia sus lugares de procedencia. Sin más dilación, interviene, pues como les he dicho, la doctora Juana María Ortega. Pues muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer a la organización del Congreso el permitirme estar aquí hoy, pues para presentar esta experiencia de aprendizaje-servicio, del cómo nosotros intentamos acercar las tecnologías al ámbito de la diversidad utilizando una metodología de trabajo en la universidad que se llama aprendizaje-servicio. Esto es un proyecto que llevábamos desarrollando durante los últimos 5 o 6 años aproximadamente. Somos 3 compañeras de la Universidad de Jaén, de áreas más relacionadas, son las 3 áreas de pedagogía, pero bueno, una persona es de pedagogía, otra relacionada con el ámbito de la atención a la diversidad y por mi parte de tecnología. Y de lo que se trató en gran medida fue de empezar a dar sentido a los aprendizajes que hacían nuestros alumnos en la Universidad de Jaén. La metodología del aprendizaje-servicio, para aquellos que no la conozcan, lo que intenta es, de alguna manera, acercar o unir el aprendizaje académico, el aprendizaje curricular que tienen los alumnos en el aula universitaria con lo que es la realidad y las necesidades que hay en nuestra sociedad, en la sociedad que nos rodea, intentar hacer algún cambio en esa sociedad. Y así surge esta metodología. En realidad nosotros empezamos a hacerlo sin saber casi cómo se llamaba y muchas veces hablando con los compañeros de otras universidades me dicen, ay, pero si es que eso lo llevo yo haciendo X tiempo y no le había puesto nombre, y eso fue lo que nos pasó a nosotras. Esto surge pues porque, como muchos de los profesores de tecnología que trabajan en las universidades con alumnos de magisterio, educación social, nuestros alumnos desarrollaban recursos TIC, recursos para pizarra digital, recursos multimedia, vídeo, etcétera, y esos recursos se quedaban habitualmente pues en mi despacho cuando los grupos los entregaban y no servían para nada más que para obtener una nota. Y de lo que se trata con esta metodología es que nos dimos cuenta pues que los centros educativos que nos rodeaban eran centros que tenían necesidad, habían empezado a tener recursos, les habían puesto pizarras digitales, les habían dado vídeos, les habían dado ordenadores para los alumnos, pero no tenían material con el que trabajar o ese material no estaba adaptado a las necesidades de sus alumnos. Nos pusimos de acuerdo con los colegios y les dijimos, ¿qué necesitáis? Y nosotros lo hacemos, así de claro. Para que mis alumnos hagan un material multimedia que no sirve para nada, pues que hagan un material multimedia con unos ejercicios de lectura que van a utilizar los niños de infantil del colegio X. Y así surgió y así empezamos a hacerlo y poco a poco pues nos dimos cuenta de que aquello que hacíamos tenía un nombre y se llamaba aprendizaje-servicio. Como ya he dicho, de lo que se trata es que nuestros alumnos universitarios adquieran las competencias de nuestras asignaturas, pero en la práctica, es decir, realizando cosas que realmente le van a servir para la práctica. Los actores que participan en nuestro proyecto, la gente que está funcionando ahora mismo, y en todos los proyectos de aprendizaje y servicio tiene que haber 2 actores fundamentales, unos que son la persona que aprende, en este caso nuestros alumnos de los grados de educación infantil, grado de maestro de educación primaria y los alumnos del grado de educador social, y por otro lado centros de la ciudad de Jaén. Colaboramos actualmente con 2 centros educativos. He quitado los nombres y porque sé que está en la red y os pediría por favor, porque van a aparecer algunas fotos de niños, tenemos el permiso, pero por delicadeza os pediría que si hacéis fotos y demás, pues que no se cuelguen en la red de las fotos de los niños, ¿de acuerdo? Son 2 centros de la provincia de Jaén y uno de ellos tiene una característica muy especial, es un centro preferente de sordos, es un centro muy amplio,
un centro al que vienen pues casi todos los niños sordos de la provincia vienen a ese centro porque tienen intérpretes de lengua de signos en la aula de las líneas A, porque es un centro muy específico para niños con dificultades auditivas. Y otro centro que está en un barrio pues que tiene también unas necesidades, un barrio con unas características sociodemográficas que le hacen tener unas necesidades especiales. Perdonad que no había puesto el cronómetro y sé que vamos mal de tiempo. ¿En qué consiste esto del aprendizaje de servicio? Pues como he dicho, siempre hay dos actores, los alumnos que aprenden, mis alumnos estamos en 3 asignaturas, una asignatura de teoría de la educación, una asignatura de recursos para la atención a la diversidad y una asignatura de organización centro escolar, tiempo, espacios, medios, recursos, en el apartado de tecnología. ¿Qué hacíamos en el apartado de tecnología? Nuestros alumnos tienen que aprender los contenidos de esa asignatura. Entonces, eso lo tenemos muy claro, que nuestros alumnos tienen un currículum preestablecido, que tienen que aprender, que tienen que desarrollar una serie de competencias y a la vez aportar un servicio a esos centros educativos con los que estamos colaborando. El reto era elaborar recursos de aprendizaje para esos centros educativos. Ese era el reto que se les propuso a estos 3 cursos. La acción, realizar esos recursos y materiales para aulas de infantil y primaria de estos 2 centros de la ciudad de Jaén, y lo que iban a aprender nuestros alumnos universitarios, pues conocimientos sobre TIC, atención a la diversidad, diseño de materiales, trabajo en equipo, creatividad, pero aseguro que aprenden muchísimas más cosas incluso de las que se aprenden cuando hacen las prácticas tradicionales. ¿Cómo se gesta todo esto, todo este aprendizaje de servicio? Pues un proceso que tiene una serie de pautas. Primero hay que detectar esas necesidades. Nosotros nos reunimos con los centros educativos, vimos qué necesidades eran las que tenían. Me acuerdo que el primer año lo que decían era: los niños tienen una cartilla de lectura, pero tenemos unas pizarras preciosas que podrían utilizarse y no podemos hacer nada porque no podemos utilizarlas, no tenemos nada adaptado a esas cartillas. Y entonces fue algo tan sencillo como, cuando ya empezamos a hacer el trabajo con nuestros alumnos, preparar materiales multimedia para esa lectura, y entonces lo que hicimos fue dividir la clase en grupos, repartir sílabas y repartir esa cartilla de lectura, y los alumnos tenían que hacer ejercicios para las pizarras digitales utilizando pues los mismos ejemplos que venían en la cartilla, los mismos, para que de alguna manera tuvieran su material de apoyo en clase partiendo de esa cartilla. Entonces detectamos qué necesidades hay y cuáles son los posibles servicios que podemos ofrecer. La primera necesidad fue eso, luego ya pues con los años hemos ido aumentando necesidades, y ya os digo, como este colegio, uno de los colegios tiene una alta población de alumnos con dificultades auditivas, pues una de las cosas que más nos pidieron fue vídeos signados, vídeos en los que pudieran tener acceso nuestros alumnos. Se establecen los vínculos entre el currículum y el contexto. Es muy importante, nosotros no hacemos voluntariado, y era lo que yo les dejaba muy claro a nuestros alumnos, y se lo tenemos que dejar muy claro. Esto no estáis haciendo un voluntariado, no estáis colaborando con el centro, no, vosotros tenéis que aprender una serie de cosas. Nuestro currículum nos manda que tenéis que hacer esto. De hecho, en nuestra asignatura lo teníamos muy especificado: hay que hacer publicidad, tenéis que hacer cuñas de radio, tenéis que hacer vídeo, tenéis que hacer todo eso. Pero vamos a darle un contenido para que esto sirva para algo al contexto en el que nosotros nos movemos. Entonces, tenemos que buscar ese nexo entre el currículum que tenemos en la universidad y cuáles son esas demandas que nos han pedido en el centro educativo. Definir y organizar el proyecto. El proyecto no, pensad que hacemos siempre todo el trabajo se hace en grupos de 4 o 5 alumnos y surgen muchos proyectos en un aula, porque si habitualmente tenemos unos 75 alumnos por aula, pues en el grado, imaginaos los proyectos que salen. ¿A cuánto damos? Llega un momento en el que ya os contaré las nuevas líneas en las que acumulamos bastantes proyectos en lo que va de curso. Distribuir tareas. Es muy importante que aprendan que esto no es, que es un trabajo en grupo en el que intentamos potenciar de alguna manera las capacidades de cada uno de ellos, y habrá uno al que se le dé muy bien buscar recursos, habrá otro al que se le dé muy bien hacer páginas web, habrá otro al que se le dé, y de lo que se trata es sumar fuerza, intentar distribuir esas tareas para que todos aporten, para que trabajen en equipo, como van a tener que hacer luego en un centro educativo. Obtener información,
ejecutar el servicio, ¿vale? Ellos hacen todos esos programas teniendo un contacto directo con las tutoras y los tutores de los colegios y viendo qué es lo que necesitan, porque nosotros desarrollamos todos los materiales en el aula de la universidad, pero claro, tenemos que tener un contacto pues casi semanal con los tutores para que nos vayan diciendo si eso me viene bien así o no, porque en realidad lo que nos vimos, el problema que detectamos los primeros años es que lo hacíamos un poco, nos pedían qué es lo que teníamos que hacer, nosotros lo hacíamos como considerábamos que estaba bien, pero a lo mejor cuando llegaba al aula no era lo que realmente se necesitaba. Y como de lo que se trata de dar un servicio, tiene que estar totalmente adecuado al usuario. Y entonces, pues los tutores son los que nos van diciendo cómo tenemos que ir haciendo. No quiero que utilices ese tipo de letra, necesito otro tipo de letra, o esta imagen tiene que tener esta. La imagen que quiero que utilices para mamá es esta y no la que tú habías pensado. Se ejecuta el servicio, se valoran los resultados, es muy importante y de hecho una de las fases más importantes que tiene nuestro proyecto es cuando luego valoramos cómo se desenvuelven esos recursos en el centro educativo, es decir, cómo si han sido los que realmente se necesitaban. En muchas ocasiones pues tenemos que dar muchas vueltas hasta que el producto final es el adecuado, y también cómo han sido los aprendizajes de nuestros alumnos, incluso qué han aprendido extracurricular, que en muchas ocasiones se aprende, esa es la parte que ellos más valor le dan, el que, bueno, sí han aprendido a hacer esos vídeos, han aprendido a hacer esos materiales multimedia, pero se llevan muchísimas más cosas, para empezar porque han tenido ese contacto directo con la realidad. Y proyectar futuras acciones, ahí nunca paramos. Bueno, los 3 proyectos que he escogido así para presentarlos son Mi Cole de Cine, Manos que Hablan y Recursos Digitales para Todos. Ya os digo, tenemos muchísimos proyectos, pero como sabía que el tiempo era limitado, quería presentaros así con pinceladas 3. 3 que además tienen mucho que ver con atención a la diversidad. En un colegio con 3 líneas de infantil y primaria, pues os podéis imaginar, hay necesidades muchísimas. Hicimos cosas de atención a la diversidad y cosas que atendían a la diversidad para todos los niños. Entonces, pero he seleccionado aquellos que me parecían más interesantes. Mi Cole de Cine es un proyecto en el cual tratamos de convertir el cole en un cole de cine. Íbamos a trabajar una semana entera lo que era el cine, pero un cine un tanto especial, porque era un cine en el que los niños desde infantil y primaria lo que iban a aprender eran temas relacionados con atención a la diversidad. Manos que Hablan fueron recursos especiales para alumnado con dificultades auditivas, eran vídeos, era material material signado. Tenemos la suerte que en Jaén muchos de los alumnos bueno, muchos no, pero sí que tenemos, casi en todos los cursos hay alumnos que signan, tenemos pues no sé si es por cultura de que tenemos muy cerca ese centro o porque tenemos una asociación de personas con discapacidad auditiva muy importante ahí en Jaén y tenemos muchos alumnos que hacen los cursos de traductor y demás, entonces nos aprovechamos de eso. Hicimos recursos para ese tipo de alumnos y luego recursos digitales para el aula, que fueran recursos adaptados para todos nuestros alumnos. Los objetivos del Mi Cole de Cine, yo no me voy a enrollar leyendo estos objetivos, era acercar el cine, el mundo del cine, a todo el colegio y hacerlo, ya os digo, para aprovechar ese lenguaje tan especial que tiene el cine, que nos hace pensar, nos hace sentir, y en muchas ocasiones nos hace darnos cuenta de cosas que de otra manera sería difícil darnos cuenta, sobre todo nosotros percibíamos que como les decíamos determinadas cosas a los niños de educación infantil, son cosas que en ese colegio están muy interiorizadas, porque ellos desde que entran con 3 años pues signan en las clases, con lo cual para ellos no es extraño que los recursos estén signados ni nada de eso, ellos lo ven como algo totalmente natural, pero bueno, queríamos ponerle nombre, pues porque luego salen fuera y ellos actúan de una determinada manera y la sociedad no. Y se extrañan algunas veces cuando, oye, ¿por qué le han dicho a mi amigo Diego que es así? Sí, Diego no es nada raro, Diego habla con las manos, pero... Y entonces queríamos ponerle nombre, queríamos que supieran qué cosas pasaban y bueno, y cómo ellos lo afrontaban con total naturalidad, pero cómo en otras ocasiones no era así. ¿Por qué se daba eso? Lo que se hizo fue, los alumnos
esto lo hicieron alumnos de educador social. Durante un cuatrimestre, bueno, preparamos el colegio, ya os digo, se prepararon 2 salas de proyecciones, se habló del cine. Los alumnos de la universidad hicieron proyecciones en las cuales se iban cogiendo pequeños fragmentos de las películas que nosotros habíamos estudiado, que creíamos que podían transmitir un mensaje especial. Esos fragmentos se unieron, se hizo un guión teatralizado, ¿vale?, en el cual, bueno, aquí tenéis 2 de los personajes, Mary Poppins y Bert, porque era una de las películas, pero luego había, pues para los más mayorcitos, los chicos se disfrazaron de Harry Potter. Entonces, en ese guión teatralizado se iban viendo esos fragmentos, los 2 o 3 actores que había en ese momento en escena iban haciendo reflexionar a los niños sobre eso que estaban viendo, sobre ese mensaje. No era ponerle una película sin más, sino ir pues lanzándole pequeños fragmentos para que ellos analizaran qué estaba pasando en esa imagen, qué estaba pasando, cómo se relacionaban, cómo vivían eso y hacerlos reflexionar sobre eso. Las películas o algunas de las películas que yo he traído, las que se utilizaron para infantil, son películas que seguramente muchos de vosotros conocéis y los niños las habían visto casi todas, pero claro, había que darle un toque especial. Entonces pues se trabajó con un trocito del Rey León para hablar de la justicia. Se trabajó con Gru, mi villano favorito, pues para hablar de la convivencia, para hablar de cómo comportarse y cómo no. Se trabajaron cuerdas, el corto Cuerdas, que sí que es un corto más especial o más específico de atención a la diversidad. Se trabajó algo como Blancanieves, con una secuencia muy especial. Un monstruo en París, no sé si la habéis visto, pero os la recomiendo también para hablar del rechazo de la diversidad, For the Birds, también, y el respeto. Fueron algunas de las películas, y Orni para hablar de la lucha y de la constancia. Esas fueron, ya os digo, se cogieron esos pequeños fragmentos, se le hizo ese guión y a partir de ahí empezamos a trabajar con los niños para acercar el cine. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, sigo. Voy a ir muy rápido, luego si queréis respondo lo que me preguntáis. El segundo proyecto, el de Manos que hablan, ya os digo, lo que se trataba era de elaborar material subtitulado o asignado para alumnos con esas dificultades auditivas y crear material específico. Las tutoras nos dijeron qué es lo que necesitaban y a partir de ahí se hizo. Os he traído solamente 4 capturas de pantalla, por no poner los vídeos. Este fue un vídeo en el que se hablaba de las buenas costumbres, era para todos los grupos de educación infantil, en el que se hablaba pues y se enseñaba pues cómo hay que saludar, cómo hay que despedirse, cómo hay que dar las gracias, que es algo que hay que enseñar a todos los niños de infantil y que también, pues si además tenemos el apoyo de nuestros alumnos signándolo, pues puede ser un material accesible a todos nuestros alumnos. Y algo tan sencillo como cuentos. Nuestros alumnos pues también nos pedían que querían tener cuentos, entonces hicieron un cuento que era el de los 3 cerditos. Además lo hicieron utilizando una técnica en la cual ellos iban dibujando el cuento mientras se iba narrando y signando. Todo esto lo hicieron nuestros alumnos de educador social, ¿vale? Y por último, el último proyecto, el del repositorio de recursos digitales, que además es con el que estamos también, en el cual lo que hicieron fue material para las pizarras digitales, el material que nos solicitaban dentro de la aula. Se evaluaron los recursos que tenían, se evaluó la accesibilidad, se adaptaron materiales que ya tenía el profesorado y se elaboraron nuevos materiales. También se elaboraron materiales manipulables, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, y ayer lo decían también, no solamente las tecnologías, que son magníficas, maravillosas y nos abren un mundo fabuloso, con pequeñas cosas, porque yo ayer me quedaba la duda, no quería que la gente se fuera aquí pensando que tenemos que utilizar siempre sensores o que tenemos que hacer... No, esto lo hemos hecho, nuestros alumnos lo han hecho con un PowerPoint y pequeñas cositas, algo accesible que además sabes que en los centros va a funcionar, porque otra de las dudas que teníamos siempre era, bueno, hacemos materiales sofisticadísimos y ahora llega y no te funciona la red en el centro y no... No, cosas que el profesorado pueda llegar, poner su CD y aquello funcione sí o sí. Y no hay más. Y no le podemos calentar la cabeza al profesorado instalando 7 programas. El profesorado tiene que poder utilizar esto. Entonces se utilizaron cosas simples, pero simples que dieron muy buenos resultados, ¿vale? Os he traído algunas de las imágenes, pues se hicieron, veis, aquí tenéis a una de nuestras alumnas presentando pues, un material para música.
otro que era ya para más mayorcillo hablando de músculos, siempre con distintos niveles, siempre que hacéis los trabajos tienen que tener distintos niveles para que los niños puedan trabajar en un nivel u otro. Bueno, os he traído pantallazos para que veáis y algunas de los ejemplos del material manipulable que se hizo para trabajar también con los niños. Nuestro resultado, al finalizar lo que hicimos fue decirle a nuestros alumnos, bueno, vamos a ver, ¿qué competencias consideráis que habéis desarrollado al alumno universitario y estáis acostumbrados a hacer prácticas tradicionales, prácticas en el aula, y de hecho algunas las hicimos en el aula? ¿Qué pasa? Comparad esas prácticas que habéis hecho en el aula y a las que no le habíais visto, que no las habíais visto puestas en práctica en un aula de verdad, con niños de verdad, y las prácticas que tenéis aquí. Y la verdad es que la sorpresa fue que en todo nuestros alumnos, estos son los alumnos de recursos de aprendizaje para la atención a la diversidad, pues siempre decían que las prácticas de aprendizaje-servicio le habían ofrecido un extra en responsabilidad, un extra en el diseño y la dirección de recursos, porque se lo tomaban muchísimo más en serio. Esto no era ir a conseguir una nota. De hecho, lo que yo le digo a mis alumnos es, las prácticas no las vais a probar con un 5. No porque de mi aula no va a salir nada con un 5, me niego. Si lo vais a llevar a un centro tiene que estar de sobresaliente, si no, no lo lleváis. Entonces ya esa motivación de tener que hacer un trabajo perfecto porque va a ser evaluado por los evaluadores más exigentes que hay, los niños. Y además es que donde tú creías que aquí hay un pequeño fallo, si tocan aquí este hipervínculo no va a funcionar, allí sí van todos los niños. Con lo cual esto tiene que estar pulido. Habilidades de investigación, pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, el desarrollo de la creatividad, todas las competencias que nosotros evaluábamos, los alumnos decían que las conseguían mucho mejor con este tipo de aprendizaje, tanto en esta de recursos como en la asignatura de nuevas tecnologías, ¿vale? Vemos que siempre lo que es el aprendizaje-servicio nos dicen que la consecución de objetivos de esas capacidades es mucho mejor. Creemos que el simple hecho de eso, de ver el resultado final, de enfrentarse a los niños y a la cara de satisfacción de los profesores cuando ven que sus alumnos trabajan, que trabajan con ese material, es algo muy importante. También es una primera toma de contacto con la realidad y creo que es fabuloso. Esta diapositiva era para darle las gracias desde aquí a todos los alumnos que durante estos últimos 5 años han hecho posible que este proyecto funcione y siga funcionando. Nuestro próximo proyecto va a ser, porque ya más recursos, pues sí, ahora vamos a hacer un repositorio de recursos para tenerlo en un sitio y que no sea solamente estos 2 colegios los que se puedan beneficiar, sino ponerlo a disposición de otros centros y que aquellos que necesiten pues un vídeo sobre un cuento en lengua de signos, pues que sepan que ahí está. Eso es lo último en lo que vamos a empezar a trabajar. Muchísimas gracias y no me he pasado, ¿no? Sí, perdón. Bien, pues ahora va a intervenir nuestro compañero José María Fernández Batanero y vamos a ir mientras poniendo la presentación. Hay que hacer cambio. Pero te tienes que venir para acá. Te cambio el sitio porque si no, no llega. Mira. Ay. Un poquito de apoyo técnico. Con las tecnologías. No, es de volumen. Ya viene. Bueno, mientras se pone en funcionamiento, para que lo veáis, yo voy a hablar sobre las TIC y la diversidad funcional, ya que hablar del desarrollo de la educación inclusiva en ámbitos digitales, pues conlleva necesariamente hablar de las personas, del alumnado que tiene discapacidad.
Yo voy a presentar los resultados de un proyecto, un I+D del Plan Nacional de Investigación, que se lleva a cabo, participan 10 universidades, y aquí concretamente en Andalucía son 4 universidades: la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Granada, la Universidad de Almería y la Universidad de Sevilla. Deciros también que los resultados que voy a presentar son los resultados que pertenecen a la comunidad nuestra, a la comunidad de Andalucía. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación inclusiva, desde mi punto de vista, pues haciendo un símil con la medicina, para mí constituyen 2 principios activos idóneos para una educación de calidad. Las tecnologías constituyen, podríamos decir, el andamiaje perfecto de la educación inclusiva, una educación para todos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta 2 aspectos muy importantes. Primero, es pasar de un paradigma, pasar del paradigma de lo que el alumno no es capaz de hacer al paradigma de lo que el alumno es capaz de hacer. Y el segundo, la formación del profesorado, que es donde yo voy a poner especial hincapié, porque es fundamental si queremos que poco a poco se vaya desarrollando la educación inclusiva mediante este andamiaje que, como he dicho, son las tecnologías. ¿Por qué el énfasis? Bueno, como todos sabemos, la incorporación de las TIC al proceso de educación inclusiva pues exige poner siempre el acento en las personas. En las personas y en un proyecto pedagógico, porque como bien sabemos, el potencial educativo se tiene no solamente en el aspecto pedagógico, sino cuando le añadimos al aspecto pedagógico el aspecto tecnológico, o viceversa. ¿Por qué? Porque nos van a construir, pues, como estamos viendo, pues nuevos escenarios de aprendizaje, como han presentado aquí anteriormente. Se dice muchas veces, podemos decir, más tecnología, el desarrollo de la educación inclusiva está en un nivel alto. ¿Por qué? Porque hoy día todos los centros educativos tienen recursos. Bueno, es muy relativo. Yo digo lo que dice el profesor Cabero, dice que hemos estado más atentos en la forma de codificar y presentar la información que de las tecnologías que en las cosas que se puede hacer con ellas. Y siguiendo con el símil de la medicina, hemos estado más atentos nosotros en tener en nuestras casas muchísimos medicamentos que en la forma que nos los podemos administrar para en un momento dado, pues que sean beneficiosos para nosotros. Hoy día, según muchísimos estudios, incluso la UNESCO, certifican que la alta presencia de las TIC no ha repercutido en el aumento de los niveles de aprendizaje de los alumnos en general, y todavía mucho menos, como vamos a ver, en el alumnado con diversidad funcional por discapacidad. Luego, es esencial, en este caso, vamos a poner el énfasis, el acento, el punto de atención, lo vamos a poner en la formación del profesorado. Para ello nosotros, desde mi grupo de investigación, hemos llevado a cabo 2 investigaciones. Una que la realizamos hace ya un par de años, donde nos centramos fundamentalmente en el nivel de conocimiento que tienen los alumnos que estudian el grado de magisterio. Fue una investigación financiada por la Fundación ERGAR y en la que participaron 17 universidades españolas. A continuación, cuando terminamos ese proyecto, pues presentamos otro al Ministerio, y se concedió que es el que estamos trabajando, que es para conocer el nivel que tiene el profesorado de educación primaria en activo respecto a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a personas con discapacidad. Aquí tenéis las preguntas de investigación que nos planteamos. ¿Qué formación y conocimiento tecnológico tienen los maestros y maestras de educación primaria respecto a las TIC para personas con diferentes tipos de discapacidad? Si se encuentra el profesorado de educación primaria concienciado y preparado para ello. Si se desarrollan en los centros educativos experiencias de formación para la aplicación de las TIC a personas con discapacidad. Y qué barreras suele encontrar este profesorado en su formación. Como vemos, el objetivo del proyecto pues, es conocer el nivel de formación del profesorado de educación primaria con respecto a la aplicación de las TIC a personas con discapacidad. Para ello, lo primero que hicimos, bueno, la revisión de la literatura nos lleva a la conclusión de que existen muchísimos trabajos, muchísimas investigaciones sobre los beneficios que aportan las TIC
a la educación, pero muy pocos son los trabajos que se centran específicamente en personas con discapacidad. Muy pocos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pocos, por no decir prácticamente muy escasos, inexistentes. Para ello, nosotros en la investigación utilizamos dos instrumentos de recogida de información. Un primer instrumento que fue un cuestionario llamado Difoticip y entrevistas semiestructuradas. La población del cuestionario a la que se le suministró el cuestionario fueron 342 profesores en activo de centros públicos, de centros privados concertados y de centros privados, y también se han realizado 84 entrevistas a informantes clave. Los informantes claves pues son directores de centro, jefes de estudio, especialistas en tecnología de los centros de profesores, etcétera. Como vemos, los resultados son alarmantes, ¿no? Ahí podéis ver la media. El cuestionario era un cuestionario con una escala tipo Likert, que iba de 0 a 10, y la media pues no sobrepasa ni el 3,5. ¿Qué quiere decir? Pues el bajo nivel que tiene el profesorado con respecto a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a personas con discapacidad. Vemos, por ejemplo, en el aspecto de la diversidad funcional por limitación visual, con un 2,94 que no llega ni al 3, y en el tema de accesibilidad también con un 2,75. Con respecto a la formación que posee el profesorado respecto a las TIC, aunque ellos reconocen que las TIC aportan un gran beneficio al alumnado con discapacidad. Prueba de ello es que facilita el aprendizaje con un 26,8%, reconocen la accesibilidad, la motivación, integran, etcétera, etcétera, etcétera. Voy rapidito. Bien. Si se encuentra el profesorado de primaria concienciado y preparado para ayudar al alumnado con ciertas discapacidades, pues como vemos, el 50% del profesorado manifiesta que ni concienciado ni preparado. Y un 30% concienciado sí, pero preparado no. Es decir, estamos hablando de prácticamente un 80% del profesorado pues que no se encuentra con las habilidades y las competencias suficientes para la aplicación de este tipo de tecnología a personas con diversidad funcional por discapacidad. El nivel de concienciación y preparación del profesorado repartido entre por la opinión de los informantes clave y repartido entre los centros de profesores, los CEI, los colegios públicos concertados y los colegios públicos, como veis, ahí tenéis el porcentaje donde los mismos directores de CEI y los encargados de tecnología de los centros de profesores manifiestan en un 90%, fijaros bien, en un 90% de los que son encargados de llevar la formación a los respectivos centros, manifiestan que el profesorado no se encuentra ni concienciado ni preparado. Le siguen los centros públicos con un 57,1%, seguido de los centros privados concertados y los centros privados. Si se desarrollan en los centros educativos experiencias de formación para la aplicación de las TIC, pues vemos de que las experiencias que se desarrollan son muy escasas, escasísimas, por no decir, y fundamentalmente los que más de eso es en los centros de profesores. Las barreras que obstaculizan la formación del profesorado en este ámbito, pues mayoritariamente son, con un 38,9, son económicas, seguida de una actitud del profesorado que podríamos decir negativa, otro, falta de tiempo, escasez de alumnado con discapacidad, que existen pocos en sus centros respectivos, y por último una escasa oferta formativa, con un 5,6%. En el mapa de Andalucía podemos ver, pues, por provincia, cómo fundamentalmente son los factores económicos, casi todas las provincias, es compartida, a excepción de Jaén y Cádiz, que considera que el principal obstáculo es la falta de tiempo. Como conclusión, pues la primera conclusión del estudio pues, es la baja capacitación del profesorado para la aplicación de las tecnologías de información y comunicación a personas con discapacidad, a pesar de mostrar altos niveles
no de concienciación, sino a pesar de mostrar altos niveles de que las TIC piensan que las TIC constituyen pues, un gran recurso de utilidad para estas personas. También el escaso nivel de concienciación, como hemos visto anteriormente, motivado fundamentalmente por factores como la edad del profesorado. A mayor edad, hemos visto que a mayor edad el profesorado se encuentra menos concienciado, desinterés y resistencia al cambio. Y por último, pues la insuficiencia de realización de planes de formación, especialmente en centros educativos de carácter público. En este sentido, los principales factores que obstaculizan el desarrollo de la formación, las barreras, como hemos visto, pues vienen determinadas por aspectos económicos, tiempo y actitud del profesorado. En conclusión, pues podemos decir que el desarrollo de la educación inclusiva en ámbitos digitales, cuando se refiere a personas, por ejemplo, con discapacidad, con diversidad funcional por discapacidad, pues nos deja mucho que desear. Y uno de los aspectos fundamentalmente es la formación del profesorado. Las dos investigaciones que hemos hecho, tanto la centrada en la formación inicial del profesorado en las 17 universidades con los futuros maestros y las que estamos realizando con los maestros en activo en la formación permanente, pues nos llevan a esta conclusión, que tenemos que elaborar o reestructurar, si queremos caminar en el sentido de la orientación inclusiva, tendremos que reestructurar pues, nuestros planes de formación, tanto para los futuros maestros como para nuestros maestros que están en ejercicio. Muchas gracias. Bien, pues ahora interviene, como ya les había anunciado, la profesora Begoña San Pedro. Buenos días. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso por haberme invitado a participar. Y yo vengo a presentarles un proyecto inclusivo a nivel europeo que se enmarca dentro de los proyectos Erasmus+. Realmente nos encontraríamos en la línea clave 2, que es de cooperación para buenas prácticas, que consta de 3 líneas concretas en una alianza de estrategias en las que colaboran diferentes organizaciones para ponerse en común las diferentes experiencias que realizan, porque, como ya han comentado anteriormente mis compañeros, realmente estas experiencias, muchas son riquísimas en conocimientos, riquísimas en los beneficios que de ellas resultan, pero realmente no se difunden, no se ponen en común con el resto de la comunidad y no se ven beneficiados por el resto de contextos. También, por otro lado, alianzas de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos la universidad por un lado y las instituciones por otro, y no nos vemos beneficiados precisamente de las prácticas que realizan más las asociaciones y quizás más nosotros de un corpus teórico en las universidades. Y, por otro lado, de las alianzas de habilidades sectoriales. Y en ese sentido, las empresas, los colegios privados, los colegios públicos y los colegios concertados, los maestros en ejercicio, los directores, se quejan muchas veces de que el profesorado novel que entra, recién acabado la carrera, no reúne realmente las competencias que requieren el contexto educativo. De ahí la importancia de que todos los organismos estén lo más coordinados posible y trabajen diferentes experiencias. En este proyecto, a nivel europeo, trabajamos diferentes organizaciones, tanto de ámbito privado como de ámbito público. En concreto, se trabajan 2 universidades, la Universidad de Rumanía, la Universidad de Bucarest y la Universidad de Córdoba. Trabajan 2 asociaciones o institutos, 3, las ediciones RABE de Bulgaria, el Instituto Budap de Eslovaquia y la Asociación Nacional de Maestros y Recursos de Bulgaria, NAR.
Y por otro lado, trabajan con dos escuelas, una de Eslovaquia y otra de Bulgaria. Lo que se pretende realmente con este proyecto es dar las competencias necesarias a los docentes de primaria para que puedan detectar las necesidades relativas a las dificultades de aprendizaje. Es decir, sean los primeros en detectar que existe alumnado que tiene diferentes ritmos de aprendizaje y que empiece ya a trabajar antes de que se realice el preceptivo informe de evaluación psicopedagógica. Muchos maestros, cuando se habla con ellos, sobre todo de la etapa de primaria, comentan que no tienen las herramientas suficientes, los conocimientos suficientes para detectar de forma clara qué es lo que necesita este alumnado. Y además, mientras que se realiza el informe o no se realiza, cómo atender a este alumnado de la forma más inclusiva posible. Visto estas circunstancias, realmente se pusieron en contacto, por un lado, la organización NAR y por otra el instituto, y vieron que efectivamente existían una serie de necesidades o dificultades que hacían necesario un tipo de proyecto en el que se pusiera en común diferentes organizaciones para trabajar sobre la dificultad de aprendizaje. Entre las necesidades que detectaron fue que efectivamente en los colegios existe una realidad muy dispar de ritmos de aprendizaje, del acceso al aprendizaje. También se dieron cuenta que realmente no existe coordinación previa entre los generalistas o profesores de primaria y los especialistas. En nuestro caso, aquí en España, los de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje. No existía coordinación entre ellos hasta que no se realiza realmente el informe preceptivo. Y esto no debería de ser así, puesto que existen alumnados, todo el alumnado es diverso y deberían de tener una gran coordinación. Por otro lado, se vio claramente que las intervenciones que se realizan y el seguimiento que se hace del alumnado, realmente que presenta dificultades de aprendizaje, no es todo lo realista que debería de ser atendiendo a los diferentes contextos. Y por otro lado, también se dieron cuenta que es muy complicado en algunas ocasiones identificar las dificultades de aprendizaje porque se suelen confundir con un mal comportamiento o una mala actitud en clase. De ahí que una vez que vieron las necesidades, se pusiera sobre la mesa el hacer un manual que recogiera los requisitos más importantes para que el profesor de primaria tuviera las competencias o por lo menos las pautas necesarias para empezar a intervenir con este alumnado y que el diseño de este manual, además, tuviera una prueba y una implementación antes de difundirse al resto de las comunidades. En ese sentido, el manual recoge 3 grandes bloques. Uno, sobre políticas y normativas de educación inclusiva a nivel europeo, porque como trabajamos diferentes países, lo que hacemos en España no tiene nada que ver, aunque parezca mentira, a lo que hacen el resto de países europeos, y más si se supone que estamos pues, intentando que todo se iguale a nivel europeo. Y, por otro lado, una información general que recoja unos síntomas y unos signos rápidos de detectar y unas medidas específicas e inclusivas atendiendo a las dificultades de aprendizaje oral y de comunicación, a las dificultades específicas de aprendizaje, en concreto la disgrafía, la disortografía, la dislexia y la discalculia, para el TDAH y para las dificultades referentes a todo lo que es emocional y afectivo. ¿Por qué estas y no otras? Porque estas son las que se han visto que todos los países tenían en común. Tenían en común una ratio mayor en los colegios en los que se iba a trabajar. Y, por otro lado, un módulo para las familias, para que el trabajo también lo hagan desde las familias de forma coordinada con los centros y no se quede la educación inclusiva solo en el aula, sino que se traspase a toda la comunidad educativa. Para las familias se ha pensado sacar una serie de pautas con signos de alerta y alertas para que ellos mismos sean los que puedan dar la voz de alarma de la forma más precoz o más temprana posible, una serie de asociaciones y organismos a los que se puedan dirigir y una serie de actividades y rutinas las más inclusivas posibles. Actualmente nos encontramos precisamente en que desde las universidades realmente hemos empezado a dar
de forma más teórica los signos y las alertas y los síntomas que pueden tener este tipo de dificultades. Y ahora se han pasado a unos grupos focales para ver si realmente lo que nosotros hemos puesto les sirve o no les sirve a los maestros y a lo que sería la comunidad educativa, educadores, generalistas, especialistas en la materia, si les servirían esas pautas para detectar de la forma más temprana posible las dificultades estas de aprendizaje. Y en todo este escenario nos preguntaremos que realmente dónde se encuentra el ámbito digital. Bueno, pues tengo que decir que el ámbito digital se contempla en este proyecto solo con 3 funcionalidades. La primera es la comunicación entre los miembros, porque dado que los países están bastante alejados, la comunicación tiene que ser por medio de la tecnología. Un segundo bloque para la difusión, una vez que el proyecto esté realizado. Y incluso ahora mismo que el proyecto está comenzando a dar sus primeros pasos. Y, por otro lado, la recopilación y transmisión de la información, dado que los grupos focales que se están realizando se graban, y, por otro lado, porque las experiencias que se están haciendo en los diferentes países también se graban con el alumnado. Eso es lo que se trabaja de tecnología. En concreto, se puso encima de la mesa, cuando nos reunimos, en las primeras reuniones que tuvimos para este proyecto, que por qué no se abarcaba también un siguiente bloque en el manual que fuera sobre el uso de las tecnologías aplicadas realmente a estas dificultades, porque, como bien ha dicho el profesor Fernández Batanero, se ven los beneficios de aplicar las tecnologías a las dificultades de aprendizaje. Bueno, pues la mayoría de las instituciones y sobre todo los centros escolares manifestaban, lo mismo que le ha salido en los resultados, que sí que están concienciados en que las tecnologías son importantes para favorecer este proceso de enseñanza-aprendizaje en las dificultades de aprendizaje, pero que ellos se sentían incapaces o que no tenían las competencias necesarias como para afrontar ahora mismo el detectar, por un lado, las dificultades de aprendizaje de forma precoz y, por otro, además, aplicar las tecnologías de una forma eficaz. Por lo tanto, la tecnología se ha quedado un poco relegada a estas 3 funciones que le he dicho. En el caso de la difusión, podemos ver la página web que ha creado, que no hay conexión, pero bueno, la página web que se ha creado con el proyecto Preti, que realmente lo que recoge actualmente es la información de las diferentes instituciones, una pequeña historia de las diferentes instituciones, recoge las diferentes sesiones presenciales que estamos teniendo en los diferentes países y recoge un poco cuáles son las líneas de trabajo de este proyecto. Como ya le he dicho, este proyecto está en su inicio y se irá rellenando la página o completando con las diferentes experiencias que se hagan. Y, por otro lado, en la búsqueda de darle la mayor difusión posible y, sobre todo, a lo que sería el ámbito de la escuela, los centros escolares, se ha creado una página de Facebook, en la que actualmente también lo que se recoge son las pequeñas fotos que se están haciendo en las sesiones. Se está haciendo esto por una sencilla razón, porque los vídeos que se están grabando de las experiencias innovadoras que se están realizando en los colegios de Eslovaquia y de Bulgaria, realmente, como recogen a niños menores de edad, de momento se está viendo los permisos y hasta qué punto se podrían o no se podrían difundir este tipo de imágenes. ¿Qué se espera lograr o cuál es el alcance de este proyecto? Pues realmente capacitar a los profesores de primaria para que tengan una idea conjunta de lo que se puede trabajar, darles un mayor conocimiento y habilidades relativas a las dificultades de aprendizaje y, sobre todo, a las que permanecen bastante ocultas entre los alumnos de primaria, concienciar de la dificultad de aprendizaje en los diferentes, concienciar del impacto de las dificultades de aprendizaje en los diferentes niveles de logro y el aumentar las competencias para formar en educación inclusiva. Los beneficios resultados de forma más específica para los 2 grandes agentes que habría. Por un lado, las organizaciones y las universidades, realmente es concienciarnos, tener una conciencia pública
de la necesidad de identificar las dificultades de aprendizaje, que ya he dicho que muchas veces permanecen ocultas y que no se detectan. Por otro lado, la importancia de colaborar o cooperar los diferentes países para tener realmente una visión más general de lo que realmente ocurre y ampliar el conocimiento y la práctica en este tema de atender a la diversidad. Y, por otro lado, para la comunidad en general, las familias y, en concreto, para los maestros de primaria, una mayor conciencia de la importancia de detectar este tipo de casos de la manera más temprana posible para poder paliar las dificultades que surjan. Y, por otro lado, aumentar las sinergias que existen entre la universidad, que no caminemos por un lado la universidad, por otro lado los colegios y por otro lado las asociaciones, sino que hagamos un conjunto para buscar los mayores resultados posibles y la mayor experiencia posible. Y con esto acabo mi presentación y les doy las gracias por su atención. Bien, pues agradecerle a los tres la intervención y llega el momento de que ustedes, si tienen alguna pregunta que hacerle a algunos miembros de la mesa o lanzar alguna pregunta a la mesa en general, A ver, me preguntan qué resultados tuvieron respecto a la responsabilidad social de los niños en los que se aplicó el proyecto de cine. ¿Tuvieron resultados medibles? No, en ese momento no se midió nada de los niños, ¿vale? Estábamos enfocados, nos centramos más en lo que era la percepción del alumnado universitario. Perdón, que me acerca mucho. Sí es verdad que nos hemos dado cuenta que quizás sería interesante ver cuál es cómo se actúa con los niños y qué resultados se obtienen en los niños. Pero claro, en ese momento era algo muy... Cuando preparamos esa semana de cine que hicimos, era algo como muy experiencial, algo que nos habían pedido y que hicimos además pues pensando en la posibilidad de nuestro alumnado universitario y de acercar el cine. De hecho, en la edición anterior que hicimos no iba nada de... no se hizo nada con valores, sino que era un poco de literatura y cine, era quizá un poco más experiencial y por eso no nos dimos cuenta o no caímos en la necesidad de medir qué pasa. Sí que es verdad que estamos pensando en la posibilidad de cuando hacemos recursos a nivel multimedia o un tipo de recursos específicos, de hecho ahora estoy en otra línea de estrategias de aprendizaje y de cómo realmente los niños aprenden de una manera distinta cuando se presenta el material de una determinada forma u otra. Sí que eso sí que ya tenemos que empezar a medir qué pasa con esos niños, ¿vale? En esta experiencia del cine no, por eso, porque era más una experiencia, pues casi una convivencia en todo el centro, porque además yo lo he contado aquí muy brevemente, pero fue una experiencia en la que se decoraron todos los pasillos del colegio, los de infantil con dibujos animados, los de mayores eran del western, de cine de terror, hicimos visitas a la televisión, a la radio, iba a cosas de medios de comunicación, se dieron charlas con los padres por la tarde, o sea que fue toda una semana, hubo una visita... por si hay algún friki de Star Wars, perdón, algún fan, pues vinieron algunos de los soldados imperiales de la Legión 501 y desfilaron por el colegio. O sea, fue como llevar el cine al colegio, pero claro, decíamos, pero esto no puede ser una semana de diversión aquí, no, hay que trabajar algo. Y por eso pues, nuestro empeño fue trabajar la atención a la diversidad. ¿Este también para mí? ¿Cómo se originó el proyecto de aprendizaje-servicio entre colegio y universidad? ¿Cómo podemos contactar con los centros? ¿O cuáles serían los pasos a seguir para iniciar un proyecto? A ver, el proyecto de aprendizaje-servicio del colegio se originó pues de manera coyuntural. Se originó pues porque mi hija iba en ese colegio. Claro, empezamos con ese colegio.
Y al año siguiente pues dijimos, oye, esto no se puede quedar aquí, y entonces pues empezamos a ofertarnos a otros colegios. La verdad es que era un colegio muy especial y por eso fue, porque además mi hija no tiene dificultades auditivas, pero está en una de las clases en las que hay niños de este tipo, y la señora me decía, pues además yo cada vez que entraba a clase y veía esa pizarra digital allí muerta de risa, como que me daban algo, y mis materiales en mi despacho. Y entonces por ahí surgió. Y como creo que surgen algunas cosas, las mejores. Pero claro, a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a ponernos en contacto con otros centros, y la verdad es que nos han demandado mucho y estamos haciendo muchas cosas. Como todo, pues también hay problemas. Pues, por ejemplo, nosotros el año pasado nos encontramos con el hándicap de que en la provincia de Jaén, desde delegación, se ha prohibido al alumnado universitario, creo que en más provincias, ¿no?, entrar en los centros educativos si no van a hacer las prácticas de grado. Con lo cual, pues, algo que para nosotros para los centros era muy atrayente, porque les llevábamos el material y hacíamos cosas. El año pasado, por ejemplo, se convirtió ya en una situación horrible, preparando materiales para otros centros, y los profesores me tenían que mandar por WhatsApp fotos de lo que querían, o yo ir, pero los alumnos no podían ir. Y entonces, claro, se perdía. De lo que se trata es que el material esté perfectamente adecuado a ese profesor que quiere que utilice esta imagen, esta letra. Si el alumnado universitario no puede ir, tenían que quedar por las tardes, tenían que ir fuera de horario. Entonces ya era llegó un momento en el que era muy difícil. Se están habilitando las posibilidades, pues, a través de convenios y demás, de que se pueda hacer, pero te da pena porque te ponen trabas. Entonces llega un momento en el que, como hay tanta burocracia, pues los colegios se aburren. Nosotras nos aburrimos porque decimos, a ver, esto que empezó siendo una cosa preciosa en la que el alumnado, si ahora tengo que, porque además, como he dicho, no es un proyecto, es que surgen, si para cada cosa de esto me tengo que reunir en delegación, hacer un convenio, no sé qué, pues que llega un momento en el que dices, por amor al arte yo ya no puedo sacar más horas de mi tiempo. Entonces es una pena, pero a pesar de eso vamos a seguir haciéndolo, y me consta que en muchas universidades se hace y muchos profesores de las universidades lo hacemos, y entonces que a lo mejor no se le llama aprendizaje-servicio y hay que empezar a ponerle el nombre. Sí que se está creando una red de profesorado de aprendizaje-servicio que no tiene por qué ser solo exclusivamente de la universidad, porque esto es algo que además hay una página de una profesora que es para nosotros como la persona que mueve aprendizaje-servicio a nivel español, que es Roser Batle, y esa mujer trabaja en todos los niveles, y de hecho el aprendizaje-servicio se puede hacer también desde los colegios. Los niños hacen aprendizaje-servicio y lo que hacen es, pues, pintar su colegio, ayudar en el barrio o hacer pequeñas cositas, que esto no es. Y no es solamente los alumnos de las facultades de educación, sino que podemos pensar que esto va más allá, que podemos aprender mientras ayudamos a nuestra sociedad, que es, además, una forma maravillosa de aprender, porque aprendemos y obtenemos unas competencias desde la experiencia, y eso nos facilita muchísimo las situaciones. A ver, los recursos que desarrollan para instituciones específicas lo comparten en algún medio. Eso es lo que vamos a hacer este año. A partir de este año queremos crear los materiales físicos. Vamos a intentar mantenerlos, a tenerlos allí en las universidades y prestarlos para los centros, pues lo que son, pues, ten en cuenta que han hecho, a lo mejor tenemos materiales para alumnos con dificultades visuales, pues son mapas en 3D y demás, pues todo eso se va a tener y se va a prestar a los centros o a las familias, porque otra de las vertientes que se le ha ocurrido a otra de las, ya os he dicho que somos 3 profesoras las que trabajamos, y otra de las profesoras lo que decía es, bueno, no nos vamos a cerrar solamente a los colegios, y si una familia necesita llevarse un material de vocabulario para trabajar el vocabulario en casa, pues vamos a abrirnos. Entonces se va a hacer eso como un almacén físico allí. Y luego lo que sí queremos, con todos los materiales audiovisuales, hacer un repositorio, una página web, pero ya os digo, estamos en proceso. Esto es intentar desarrollarlo, y eso sí que me consta que, por ejemplo, en la Universidad de Huelva creo que hay otra profesora que también desarrolla este tipo de materiales y tiene
y de hecho ella tiene un laboratorio con materiales para prestar, ella sí que lo tiene ya en proceso. Nosotros en Jaén estamos en pañales aún. Muchas gracias. Para quien esté interesado en aprendizaje de servicio, en la Universidad de Santiago se está llevando a cabo un proyecto de I+D, sobre todo IVA. Está lanzado a varias universidades, con lo cual es simplemente buscar, que lo tienen ahí si quieren encontrar información. Yo sí quería lanzarle una última pregunta, porque ya no nos han llegado más y tampoco tenemos mucho tiempo, a la mesa, a ver quién se atreve a contestarme. Viendo que el punto en común de las tres intervenciones es la falta de formación del profesorado, que lo expresa de manera abierta, ¿quién, cómo, cuándo y dónde se le pone el cascabel? ¿Quién se hace responsable? ¿Cómo se hace esa formación? ¿De qué manera lo llevamos? Bueno, con respecto a la formación, yo considero que, independientemente de que exista formación de posgrado o máster específico, yo creo que la formación de grado es fundamental. Y desde mi punto de vista habría que revisar los planes de estudio y verdaderamente pues que los alumnos pudieran cursar asignaturas que satisfacieran las necesidades de todos los alumnos. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de todos los alumnos, incluidos aquellos que presentan discapacidad. Y todavía hoy, por desgracia, no solamente en la formación inicial, sino en la formación permanente. Este colectivo de alumnado, pues estamos viendo cómo está y sigue siendo un colectivo excluido. Luego, yo, para aquellos que tienen las competencias necesarias de revisión de planes de estudio, creo que es urgente si queremos llegar a una educación verdaderamente inclusiva. Si no, pues seguiremos en la misma senda, pero las personas que, en este caso, que se benefician muchísimo de las tecnologías, pues les abre una ventana al mundo exterior. Para muchas personas es fundamental. Y el maestro, si consideramos que el maestro tiene que responder a las necesidades de todos sus alumnos, tiene que saber por lo menos nociones básicas sobre tecnología y alumnado con discapacidad. Sí, yo soy de la opinión de, efectivamente, creo que gran parte de la responsabilidad la tenemos en las universidades. Es verdad que en muchas ocasiones, al menos desde mi punto de vista, nos vemos limitados por el currículum que pues en esos planes de estudio, en esa formación de planes de estudio se nos da al profesorado universitario y en el cómo tenemos que desarrollar nuestra tarea, nuestra labor con nuestro alumnado. Pero yo también creo que luego parte de la responsabilidad, porque yo me he encontrado a profesores en activo cuando te pones a trabajar con ellos y tienen la forma de trabajar en general que tenemos. Ellos no tienen tiempo, a veces ese miedo que tenemos, y esto lo estamos viendo en alumnos de magisterio, de los grados de educación y en educación social y demás, en alumnos súper jóvenes que trabajan muy bien, que están todo el día enganchados al móvil, pero luego eso de llevarlo al aula como que me da cierto reparo, porque pensamos en la tecnología y volvemos a lo mismo, pensamos en esa palabra que casi nos da miedo porque a lo mejor yo no voy a saber abarcar esto. La tecnología avanza y a un ritmo al que estamos quedándonos atrás cada día, todos, los que trabajamos en tecnología y los que no trabajamos en tecnología más aún. Pero yo creo que hay que perderle el miedo y que hay que empezar a hacer pequeñas cositas, cada uno a nuestro nivel, cada uno. Y cuando el profesorado empieza a perderle el miedo y empieza con cositas básicas, poco a poco le pica el gusanillo, porque los resultados se ven rápido. Y porque cuando tú tienes un alumno con una dificultad auditiva y te está costando la misma vida llegar a él y le pones un vídeo y se ve que está trabajando al mismo nivel que el resto de sus compañeros y lo ve, esa motivación y esa alegría, que además ese vídeo no le gusta solamente a ese niño, ese vídeo motiva a toda la clase. Cuando tú ves ese extra, empiezas a decir, vale, esto funciona. Porque en el alumnado, uno de los resultados que sí veíamos nosotros con el alumnado universitario era que cuando hacían los recursos y nos los entregaban a nosotros y demás, y no se hacía esta práctica de aprendizaje-servicio, al final luego muchas veces te decían, no, pero yo cuando estoy en mi clase es que si me tengo que parar a preparar PowerPoint, vídeos, no sé qué, a buscar multimedia, hacer una página web, es que yo no tengo tiempo. Y te lo decían. Vale, cuando empezaron a utilizarlo, a hacerlo y a llevarlo a la práctica, empezaron a trabajar con ellos y ven las caras de los niños
y ven cómo realmente, que sí, que te ha costado muchas horas por la tarde preparándolo, pero es que luego ves que en clase aquello es un salto exponencial, es que de pronto parece que se enciende la chispa, dice, oye, pues esto a lo mejor merece la pena, pues merece la pena que me dedique un ratito a esto. Y entonces pues se empiezan a utilizar. Yo creo que es un cambio de mentalidad. Necesitamos ese cambio de mentalidad todos. Sí, efectivamente, es un cambio de concienciación, porque los mismos profesores que están en activo, pues denotan también una gran falta de concienciación sobre este problema, con lo cual no demandan actividades de formación a los respectivos centros de profesores. O sea, se hacen muchísimas actividades de formación de los centros de profesores en tecnología, pero no en tecnología específica para alumnos con necesidades educativas especiales. Y a mí muchas veces en las entrevistas pues me han comentado lo mismo, ¿no? Dice, bueno, es que no lo demandan los centros, no lo demandan. Claro, no lo demandan porque hay una falta de conciencia sobre este aspecto. También que puede ser motivado por miedo a lo que dice mi compañera, miedo a la introducción de las tecnologías, miedo... Pero es una realidad, vivimos en la sociedad de la información, vivimos en la era digital y esto está empezando, esto cada vez va a ir más. O sea, que los alumnos que salen de las facultades tienen que salir concienciados de que ellos tienen que dar respuesta a todos los alumnos y tienen que tener las suficientes competencias, capacidad y destreza para dar respuesta. Es decir, que es un problema de todos. Yo estoy de acuerdo con Juani en que realmente es la concienciación de los alumnos. Yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Coincidió que yo en una clase me junté con un alumno de dificultades visuales y con una alumna de dificultades auditivas. Y tenía que llegar a esos dos alumnos en concreto, porque al igual que el resto de mis alumnos, pues trabajaban conmigo la tecnología, ellos también la tenían que trabajar. Y es eso precisamente, el miedo, el buscar herramientas que te puedan funcionar, que no, pero no pasa nada. Y yo lo he vivido en mi propia experiencia. Pues hay cosas que pues realmente te sirven y hay cosas que no. Bueno, pues ahí está. Tenemos que hacer ensayo y error hasta que vemos las que nos pueden servir y las que no, porque precisamente este alumnado se ve más concienciado al ver que sus propios compañeros no podían acceder a dar un proceso de enseñanza-aprendizaje pues igualitario. Entonces, ellos mismos están más concienciados, te preguntaban por más herramientas y es eso, es realmente concienciarnos de la importancia de llegar a todos los alumnos realmente. Y ya cierro ya. Además, yo creo que el miedo es nuestro, ¿eh? Sí, sí. El miedo es nuestro porque los niños no le tienen miedo. Los niños no le tienen miedo al material ni al ordenador, y tú algunas veces te sientas en un ordenador nuevo no pasa, y a ver que no toque una tecla, que esto no se vaya, vea lo que le voy a dar. Y los niños no le tienen miedo a la tecnología. Los límites nos los ponemos nosotros, los maestros, los educadores. Y a mí me pasa con mis alumnos, yo muchas veces pienso, les voy a pedir que hagan esto. Una web, un vídeo para esto, un vídeo no sé qué, y empiezo a decir, bueno, podéis utilizar estas herramientas, yo con cosas, y de pronto tus alumnos hacen boom y vuelan y te sorprende y dices, que yo ahí no llego, pero me pongo. Tú tranquilo, dame tiempo que yo hasta ahí también llegaré. Y el miedo en muchas ocasiones lo tenemos nosotros. Bien. Nada más. Pues con esto cerramos esta mesa. Muchas gracias a los tres por vuestra intervención y muchas gracias a vosotros por vuestra participación y vuestro tiempo. Nos vemos. Nos hemos portado bien, ¿eh?